Shabbat Shalom, querida familia, amigos invitados y los que nos ven a través de Facebook, ¿no? La porción de esta semana se llama Shemot, significa los nombres, y estamos comenzando el libro de Éxodo, va del capítulo 1 al capítulo 6, versículo 1, y cuenta la historia de Israel en Egipto, luego su posterior liberación por medio de Moisés y su salida. Vamos a concentrarnos en el capítulo 1. Shemot significa los nombres. Y el idioma hebreo tiene la particularidad de que cada letra tiene un significado en sí misma. Shemot se escribe con la letra Shin, la Mem, la Vav y la Tav. Y yo he colocado ahí el significado pictográfico de esta palabra. La Shin tiene que ver con los dientes que muerden, que mastican y que destruyen, y es la victoria de Dios sobre la muerte, ¿no? La Mem habla de las aguas, que las aguas pueden servir para vida, pero también inundan para muerte, ¿no? Como sucedió en el diluvio y como cuando las aguas permitieron que el pueblo pasara en el Éxodo, pero también mataron a los egipcios, ¿no? La Vav tiene la forma de un clavo y habla de conexión. En hebreo sería como la letra I y ayuda a conectar una frase con la otra, pero el clavo sirve para conectar, y con ese clavo fue conectado nuestro Señor en la cruz. Y la letra Tav habla de pacto o una señal del pacto y el orden divino de Dios, o el periodo de tiempo divino de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos, yo puse como que 3 significados, ¿no? Puse 3 colores, y podríamos leer esta palabra parafrasearla de la siguiente forma. Shemot habla de la destrucción de las aguas conectadas al pacto. Y no por casualidad, en este libro de Éxodo, el pueblo pasa en medio del Mar Rojo, camino al monte Sinaí, donde se iba a hacer el pacto. Significa también, si vemos los significados de las palabras que están aquí, es el Dios Todopoderoso en victoria sobre la muerte, que es la letra Shin, enviando pruebas para renovar al hombre pecador en el tiempo divinamente ordenado, o los dientes de las aguas, el clavo de hierro como señal de pacto. ¿Por qué los dientes de las aguas? El Señor mismo murió en la cruz para hacer un pacto con su pueblo. Entonces empezamos a entender un poco el sentido de este libro desde su palabra inicial, que es Shemot. Yo le puse el nombre a este pequeño estudio, la formación de nuestra identidad como pueblo de Israel. Porque entramos en Egipto y empezamos a formar nuestra identidad como pueblo. Recuérdense que Jacob tuvo 12 hijos. Hasta ahora no eran un pueblo, simplemente eran una familia. Luego eran 12 familias. Luego, cuando bajaron a Egipto, fueron 70, en el Nuevo Testamento dice 75. Alguna explicación debe haber sobre eso. Pero cuando bajaron a Egipto, bajaron como familia, pero luego se multiplicaron y llegaron a ser un pueblo. Por eso le puse al nombre del estudio la formación de nuestra identidad como pueblo de Israel. Ok, comenzamos con el versículo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de Éxodo. Tatiana, ¿nos puedes leer, por favor? Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan y Neftalí. Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron de los lomos de Jacob fueron 70. Ok, se dice en el concepto del mundo que la familia es la base de la sociedad.
En este caso, la familia de Jacob, que Dios le cambió el nombre por Israel, es la base de la sociedad del pueblo de Dios. Esa es la base. Y aquí la estamos viendo. Y hay algo interesante, que aquí muchos de estos hijos se equivocaron y cometieron grandes pecados. Por ejemplo, Rubén mancilló el lecho de su propio papá acostándose con una de sus concubinas. Leví y Simeón mataron a un poco de gente vengándose de que ultrajaron a la hija de Jacob en contra del trato que ya Jacob había hecho con el pueblo de Siquem. Y así sucesivamente cada uno de los hijos, pero ya tenían un sentido de familia. Y a pesar de todos esos errores, nunca dejaron de ser una familia. Y nosotros tenemos que tener ese mismo sentido de pertenencia. Y a pesar de los errores que podamos cometer, no debemos separarnos nunca, ni como familia, ni como pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces bajaron todas estas almas a Egipto. Continuamos leyendo y podríamos leernos del versículo 5 al versículo 7, por favor. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 años, y José estaba en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y crecieron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. Okay. La tierra se llenó de los hijos de Israel. Se ve que Dios, o la bendición de Dios, estaba en medio del pueblo. Recuérdense que aunque la tierra de Egipto era muy grande, ellos fueron confinados a la tierra de Gosén, a un sector en específico, que fue el que José le pidió a Faraón, y ahí era donde vivía todo el pueblo de Israel. Ahora, nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto? ¿Por qué fue esclavizado? ¿Alguien tiene una opinión, una respuesta al respecto? Yo. Ajá, ¿verdad? Porque el pueblo se multiplicaron muy rápido. Bueno, eso no es suficiente razón como para saber por qué fue esclavizado. Porque el hecho de que se multiplique no. Porque no solo porque se multiplicaron mucho, porque si no el faraón temía que algún día los hijos de Israel se enfrentaran a Egipto, se pusieran en contra y eran más numerosos y les ganaran una batalla. Ok, pero esa es la razón por la cual Faraón quiso subyugar o esclavizar a los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué Dios permitió eso? Porque simplemente Dios, con no permitirlo, podría hacerlo. ¿Por qué Dios lo permitió? Bueno, puede ser porque Él tenía un propósito más adelante de mostrar su gloria y su poder y hacerse conocer con lo que iba a hacer con su pueblo al liberarlos de Egipto y destruir al pueblo de Egipto. Indudablemente. De hecho, lo vamos a ver más adelante, que ya Dios, cuando se le reveló a Abraham, le había dicho que ellos iban a habitar en una tierra extranjera y que iban a ser esclavizados por 400 años. Ya Dios se lo había revelado a Abraham. Pero aparte de eso, que es verdadero, debe haber pasado algo con el pueblo de Israel para que Dios permitiera que fueran esclavizados. Y aquí en este versículo se nos da una clave. Dice, y la tierra se llenó de ellos. Esa palabra tierra en hebreo es Eretz y también significa país. O sea que Egipto se llenó del pueblo de Israel. Dios los bendijo enormemente y ellos empezaron a esparcirse por todo Egipto. Y eso conllevaba un grave peligro de asimilación. Porque no le hicieron caso a José y a Jacob de quedarse en la tierra de Gosén,
sino que le está yendo tan bien que empezaron a esparcirse por todo Egipto. Y esto es un grave peligro, porque ya iba a ser mucho más difícil de que mantuvieran su idioma, sus tradiciones, sus costumbres, su linaje, se iban a empezar a unir con otras mujeres que no eran parte del pueblo de Israel, iban a tener mucha más relación con los dioses paganos, con los dioses falsos de Egipto. Y la manera de que Dios evitara eso era permitiendo que el faraón los esclavizara. O sea que, lejos de ser un castigo para la destrucción del pueblo, es el castigo que un buen padre le da a su hijo para que el hijo no se pierda. Es un castigo amoroso. Ok, vamos a seguir desarrollando un poquito esta idea. ¿Qué dice Hechos 7:17, mamá de mía? Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Ok, se acercaba el tiempo de la promesa, y eso va un poco con lo que tú estás diciendo. Se acerca un tiempo que Dios tenía programado para él, digamos que glorificarse y para enseñarnos lo que sería su salvación, no solamente en esa época, sino en el tiempo actual, porque lo que sucedió en Egipto es lo mismo que ha sucedido en la vida de cada uno de nosotros a través de Yeshua. Ok, el pueblo de Dios crece y se multiplica en el mundo a medida que el Mesías se acerca, y eso nos conlleva peligros, buscando la aplicación en el día de hoy, ¿no? Dios quiere bendecirnos sobreabundantemente. Si nosotros estamos bajo sus alas, vamos a obtener muchos beneficios de parte de Dios. Pero el objetivo no son los beneficios, el objetivo es la comunión con Dios. Los beneficios son una consecuencia, pero si nos desenfocamos, entonces vamos a terminar percibiendo las bendiciones y nos vamos a terminar asimilando en el mundo. Así como el pueblo de Israel empezó a llenar la tierra de Egipto. Ok. Ya el Eterno le había advertido a Abraham que se habían esclavizado. Eso está en Génesis 15, del 13 al 14. Félix, ¿no? Marcel, Dios mío. En algún momento me lo va a llamar. Marcel. ¿Puedes leerlo, por favor, Marcel? Sí. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Qué bueno es que Dios nos advierte de su propósito y de lo que va a hacer, porque eso nos da tranquilidad, porque el día que venga la prueba y seamos esclavizados, oye, nos acordamos de que Dios nos lo advirtió, y eso nos da esperanza. No vamos a entrar en depresión, podemos estar podemos preocuparnos, atemorizarnos por un instante, pero cuando nos acordamos de las promesas de Dios, oye, verdaderamente eso nos da paz y tranquilidad, confianza. ¿Ok? Esto me acuerda mucho de Bakú. Okay. Éxodo 1 del 8 al 10. Mi amor, ¿puedes leerlo, por favor? Entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más grande y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, no sea que se multiplique y acontezca que viniera guerra. Él también se una con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ok. Cuando nosotros empezamos a
a llenar nuestra vida con el mundo o con las cosas materiales que el mundo nos ofrece, es el tiempo de nuestra esclavitud. Puede ser nuestro trabajo, nuestros deseos. A veces, mira, oye, yo quiero tener un yate. Aquí en Miami, buenísimo, perfecto para disfrutar y tal, aquello, lo otro. Y veo que mis amigos tienen yates y cosas. Y yo quiero, porque yo quiero ver, porque yo los veo a ellos felices con sus familias, disfrutando. Y yo deseo tener lo que ellos tienen y empiezo a trabajar día y noche por 5 años para poder obtener el dinero para comprarme el yate. Caigo en esclavitud. Me desenfoco de lo que Dios está haciendo alrededor mío. Me desenfoco de atender a mi familia. Y cuando tengo el yate, me doy cuenta de que no era tanta la cosa. Así sucede. Y entonces, ahora ya no busco el yate, ahora busco es otra cosa. La obtengo y ya no me termina de llenar. Y así busco otra cosa, hasta que busco la esposa del amigo. Imagínate. ¿No? Porque la grama del vecino siempre es más verde que la de uno. Y así sucesivamente, y eso es una eterna búsqueda que nunca nos sacia. Ese es el peligro. Y eso es una esclavitud para el ser humano. Esos deseos. Pero la paz de Dios es lo único que puede completarnos a nosotros. Y esa paz de Dios se obtiene cuando nosotros pues, nos mantenemos con una identidad y enfocados en el Señor mismo. ¿Ok? ¿Qué dice Hechos 7:19, Alfonso? Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Ok, Dios no quiere que nosotros nos volvamos parte del mundo. Y Él permite que se levanten autoridades, así sean del mundo, que nos disciplinen. Por otro lado, de parte del enemigo, aquí empieza un proceso como que de antisemitismo, o el que es el mismo espíritu del anticristo. Surge, y eso empieza desde las altas esferas. Surge otro rey que no se identificó con el pueblo de Israel, ni con José, ni los conoció. Bueno, seguramente lo conoció en el sentido de que oyó hablar de él, pero decidió darle un vuelco a la política de Estado de Egipto. Así como que en México estaba mandando hasta hace poco Peña Nieto y llegó ahora AMLO, ¿cómo se llama? López Obrador. López Obrador. Y estoy seguro que le está dando un vuelco total a la política del país. Y Peña Nieto se oponía frontalmente a la dictadura de Venezuela, pero ahora invita a Maduro a su toma de posesión. Cambia por completo su política. Y ese es el problema del mundo. Que el mundo cambia sus leyes, su manera de pensar, en función a sus intereses momentáneos. En cambio, las leyes de Dios son eternas, nunca cambian y son, por lo tanto, confiables. Precisamente por eso, porque no cambian. Pero el mundo cambia dependiendo de sus propios intereses. Me acuerdo de Chávez y Maduro en Venezuela, bueno, cambian las leyes a cada ratito como les da la gana. Depende de la situación que estén viviendo, la personalizan a su propio interés. Y eso fue lo que sucedió en Egipto. Como vio que el pueblo se estaba creciendo mucho, tenemos que hacer algo, ¿no? Nosotros no debemos amar al mundo. ¿Qué dice Primera de Juan 2:15, Tatiana? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dios nos protege de eso, porque si nosotros nos gentilizamos, perdemos el amor del Padre. Perdemos el amor del Padre. Por lo tanto, no podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Entonces no debemos amar al mundo, también debemos guardarnos sin mancha del mundo. ¿Qué dice Jacobo 1:27? Marcel, hago un pequeño comentario. Jacobo es el libro de Santiago. Santiago no es el nombre de Santiago, es Jacobo. Si ustedes se meten en una Biblia interlineal y ven y se meten ahí, no dice Santiago por ningún lado, dice Jacob. Jacobo. Por alguna razón, la Iglesia Católica le puso el nombre como de santo, ¿no? Santiago, como para, digamos que, desconectar a través del nombre de nuestras raíces. Pues el nombre de él es Jacobo. ¿Qué dice Jacobo 1:27? La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok, es la sensibilidad por los más necesitados, y esta es la manera que nosotros debemos guardarnos sin mancha del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. El pueblo de Israel estaba en Egipto, pero no pertenecía a Egipto. Y por último, no nos debemos adaptar a este mundo. Mira, es muy fácil que nosotros vengamos a este país. Nosotros estamos viviendo aquí como extranjeros. Y es muy fácil que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos pierdan el idioma. En una generación, el idioma se puede perder, porque tendemos a adaptarnos a un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo idioma, las tradiciones, todo ese tipo de cosas. Pero, claro, nuestra preocupación no es perder nuestra identidad venezolana, porque más que venezolanos, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad, la cual vivamos aquí en Venezuela o en cualquier parte del mundo, debemos vivir como extranjeros sin olvidarnos de nuestra identidad. ¿Qué dice Romanos 12:2, mi amor lindo, precioso? Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Por qué nos tenemos que renovar? Porque nosotros veníamos del mundo y nuestros padres con las mejores intenciones nos enseñaron cosas buenas y malas, y nosotros a través de las circunstancias, la cultura, todo, venimos de eso, y cuando venimos al Mesías, entonces viene un proceso de renovación. Entonces no debemos amoldarnos ni adaptarnos a este mundo. Ahora, ¿qué sucede con el mundo? ¿De qué manera reacciona el mundo con nosotros? Así como reaccionó el nuevo rey o el nuevo faraón con el pueblo de Israel. El mundo no nos podemos sorprender de que nos odie. Y este mensaje va para ustedes, niños. Ustedes van a afrontar muchas situaciones con otros niños o cuando estén más jóvenes y adolescentes, de que esas personas van a querer que ustedes hagan lo que ellos hacen. Si ellos bailan así, no sé cómo es la broma, ellos van a querer que ustedes bailen así. Si ellos fuman, ellos van a querer que ustedes fumen. Si ellos se meten droga, van a querer que ustedes se meten droga. Si ellos practican el sexo con libertinaje, van a querer que ustedes hagan lo mismo. Y si ustedes no lo hacen, ellos se van a molestar con ustedes. Y probablemente los van a rechazar. Pero eso no nos puede sorprender. Y nosotros no podemos estar viviendo para agradar a los demás. A los demás me refiero a las personas del mundo. Nosotros tenemos que vivir como Dios nos indica que debemos vivir. Eso es muy importante. No se sorprendan. Ustedes no, cuando vengan acá a la casa de papá, mamá, que el niñito no me quiere. Bueno, pues no se sorprendan de eso. Porque el mundo siempre nos va a rechazar a todos nosotros como pueblo.
Ok. Leímos eso. Ok, Tati, ¿puedes leernos, Tati, por favor? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. El saber eso nos va a dar una gran tranquilidad. Porque cuando nos insulten, cuando nos rechacen, nosotros no vamos a tomar eso como algo personal, sino que Dios ya nos los ha advertido. Y al contrario, nosotros vamos a amar a esas personas, y ese amor es lo que va a hacer que no todas, sino algunas de esas personas se sientan atraídos y puedan recibir el mensaje de salvación y puedan llegar a formar parte del pueblo de Dios. Salmo 105, 23 al 26. Mi amor, ¿puedes leernos? Después entró Israel en Egipto, y Jacob fue extranjero en la tierra de Canaán, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Volvió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que pensaran mal contra sus siervos. Envió sus siervos Moisés y Aarón, al cual escogió. Ok, en hebreo, digamos que hay varios términos que hablan de volver. Uno es shua, que habla de teshuvah, que es volverse en arrepentimiento. Eso es, si voy caminando en esa dirección y Dios está aquí, me vuelvo y empiezo a caminar en dirección a Dios. Eso habla de arrepentimiento. Pero en este caso, la palabra que está ahí en el Salmo no es volverse en arrepentimiento. Es la misma palabra que habla como que de revolverse. ¿Se acuerdan cuando el ángel quedó con una espada que se revolvía cuidando el jardín del Edén? Que tú no puedes pasar porque esa espada va en todas direcciones y termina matándote. Entonces, este volver en muchas otras partes de la Torá es traducida como destrucción, pero también habla de volver, o como que un cambio de opinión. Así es el mundo. Por eso que nosotros no podemos confiar en las personas que no confían en Dios antes que en Dios mismo, porque las personas cambian de opinión todo el tiempo. Nosotros hacemos trato con alguna persona en el mundo y lamentablemente con algunos que se dicen ser hermanos que no son maduros o que no lo son. Y el problema está en que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Nosotros mismos como padres tenemos que cuidarnos de no decirle a nuestros hijos una cosa, después decirle otra cosa y después otra cosa, porque los hijos terminan perdiendo la confianza en nosotros. Entonces, esa actitud es la misma actitud del espíritu de antisemitismo, que es el mismo espíritu del anticristo. El mundo siempre va a tratar de manipularnos, cambiarlo de opinión para destruirnos, sin saber que eso es su propia destrucción. Efesios 4:14. Marcelo, ¿nos puedes leer, por favor? Sí. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ok, vimos que el nuevo faraón actuó con astucia y dio un plan para terminar esclavizando al pueblo de Israel y destruyéndolo. Si nosotros nos ponemos a confiar en el mundo, vamos a hacer como las olas del mar. Vamos para allá, vamos para acá. Dependiendo del que quiera manipularnos, lo haga. Ay, que tal persona me hizo sentir mal. Ah, mira que el otro me dijo tal cosa y yo me puse bravo o me puse triste. Nosotros no podemos depender de los demás, de cómo quieran hacernos sentir a nosotros, o de cómo ellos quieran descargar sus propias frustraciones. Nosotros no tenemos que dejarnos guiar por las emociones, nosotros tenemos que dejarnos guiar por lo que Dios dice.
Y mucho menos podemos dejarnos guiar por la astucia de las personas del mundo con las que tenemos que interactuar día a día. O sea, nosotros tenemos el poder de decidir quién nos afecta emocionalmente. No es que nosotros tengamos el poder, es que el Señor nos dio el poder de su Espíritu de Santidad, que nos permite identificar cuando alguien nos está manipulando, cuando alguien con astucia está tratando de hacernos caer en algo que va en contra y que nos desconecta en nuestra relación con Dios. Discernimiento. ¿Perdón? Discernimiento. Discernimiento, espíritu, todas esas cosas. Y lo que te acabas de decir ahorita, que es muy importante, a veces no tomarnos personal, sino que ellos son así y es como una manera a veces normal de las personas, o sea, piensan que lo que están haciendo está bien. Claro, nosotros a veces también permitimos muchas cosas, pero para ellos es normal muchas de sus maneras. Y dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Entonces tenemos que si alguien nos insulta, tenemos que ver qué está haciendo Dios en la vida de esa persona, cuál es su necesidad, cuál es su situación. En vez de yo ponerme ofendido y todo ese tipo de cosas, y pobrecito yo, y no te hablo más nunca, ¿no? Tengo que estar muy por encima de esas cosas, viendo las cosas como Dios las ve. Y viendo con misericordia, porque obviamente hay oscuridad ahí, pues no. Claro. Tratar de entender eso, ponerse en los zapatos, porque ellos no reconocen porque están ciegos, están muertos en sus pecados, no Claro. pueden identificar y reconocer lo que están haciendo, pero nosotros sí. Por supuesto, tenemos que ejercer nuestra primogenitura, lo que Dios nos ha dado. Ahora, si nosotros nos dejamos llevar por esas cosas, lo tomamos personal por esas personas, entonces terminamos siendo como dudando de Dios mismo. Y eso es lo que hace que seamos inconstantes, etc. Dime, mi amor. Lo que acaba de decir Marcel, eso es otro nivel, eso es un nivel muy alto, pero nos mantenemos en ese nivel cuando estamos en comunión con el Señor. O sea, para poder identificar eso rápidamente y no caer en el juego, o sea, es estar en comunión con el Señor. Es la única forma. Ok. Isaías 12, del 1 al 12. ¿Qué nos dice? Ya va. Mai. Fíjate, Ima en hebreo es mamá. Mía y Mai. Y Mai es agua. Mai es agua. Ok. Isaías 12, del 1 al 2. Mai. Y dirás en aquel día, te daré gracia, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios, Él ha sido mi salvación. Ok, mientras por un lado el que duda tiene una actitud autodestructiva, cuando nosotros reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, le vamos a poder dar gracias, incluso cuando Él nos aflija, cuando Él nos discipline. Aquí dice, te daré gracias, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, pues tu furor se apartó, me has consolado, tú eres el Dios de mi salvación. Oye, vamos a poder ver a Dios en todas las cosas. Todos los que creemos en el Señor y confiamos en Él, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa debe ser la verdadera actitud. Y eso es lo que pienso yo que pudo sostener al pueblo unido y firme durante todos los años que vivieron en esclavitud en Egipto, ¿no? El Salmo 119, 71, que dice, Tati. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Bueno para mí es ser afligido, para que aprenda tus jukot. Esa palabra en hebreo, jukot, habla de las promesas de Dios. Por ejemplo, el que la luna y el sol permanezcan en los cielos para alumbrar en el día y para alumbrar en la noche, eso es un jukot establecido por Dios, que es inmutable. Y es lo mismo que las promesas de Dios, que son inmutables.
Y cuando el Señor nos aflige, como afligió al pueblo de Egipto, fue para mostrarle sus promesas de salvación, sus promesas inmutables. O sea, que independientemente de que el pueblo de Israel quiso llenar todo Egipto, e independientemente de los planes, las artimañas del nuevo rey, por encima de todo eso están las promesas inmutables de Dios para con su pueblo Israel, es decir, para con nosotros. Cuando el Señor nos aflige, podemos ver con mucha más claridad y aprender sobre sus promesas. Pues mientras más oscuridad hay, más apreciamos la luz cuando la vemos. Correcto. Y sobre todo si ya hemos probado de la luz, después. Porque si siempre toda la vida hemos vivido en la oscuridad, no tenemos conciencia a lo mejor. Ok. El mismo salmo, desde el versículo 66 al 68, ¿puedes leernos, Abraham? Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bien hecho. Enséñame tus estatutos. Esa es la actitud que debemos tener con nosotros. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, o si reconozco que no estoy obrando conforme a tu voluntad, Señor, enséñame tus mandamientos, tus estatutos, tus mandamientos de justicia, enséñame todas tus promesas, quiero guardar tu palabra, quiero mostrarte agradecimiento y amor. Esa es la actitud. Ok, continuamos con Éxodo. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas y cómo reacciona el mundo? Éxodo 11, 1 del 11 al 12. Mi amor. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. ¿Cómo nosotros vamos a ser conocidos en el mundo? Porque nos conocen, porque nos ven con la Biblia, o porque nos ven con un tal libro, una equipa, o porque nos sabemos la Biblia de memoria, como una enciclopedia ambulante. No. Nosotros vamos a ser conocidos en el mundo cuando las personas vean que el poder de Dios está en nosotros, porque el mundo siempre va a tratar de pisotearnos, en ponernos la bota, pero mientras más dura sea la prueba, más nos vamos a multiplicar y vamos a expandir la palabra de Dios por todos lados, así como pasó con los apóstoles. Los persiguieron, eran pocos, y los mataron, los hicieron de todo, y aquí estamos nosotros. Quiere decir que la empresa que ellos iniciaron fue exitosa, se multiplicó en gran manera. Entonces, ¿cómo tenemos que analizarnos a cada uno de nosotros? ¿Qué tipo de creyentes somos nosotros? De los que apenas los presionan un poco y nos aspiran la toalla. ¿O cómo somos? Deberíamos ser, nuestra vida debería ser un reflejo de lo que sucedió en nuestro pueblo en Egipto. Mientras más nos oprimen, más nos multiplicamos, nos expandimos y más predicamos la palabra mientras a veces, cónchale, mira, esto sucede mucho en las congregaciones. De repente estamos predicando conforme a la verdad del Evangelio, pero eso no llama la atención, no es popular, no da muchos likes, ¿no? Entonces nos adaptamos a las personas y empezamos a decirles lo que ellos quieren escuchar. Empezamos a ser condescendientes con el pecado, etc. Porque no soportamos la prueba y terminamos teniendo a lo mejor una mega iglesia con un mensaje de la prosperidad, etcétera, que lo otro, pero conduciendo al pueblo de Dios a un despeñadero.
Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las pruebas? ¿Nos adaptamos al mundo o predicamos con más fuerza la palabra de verdad? Reflexionemos un poco sobre cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 12:10 nos dice cómo nosotros debemos enfrentar las pruebas. Renata, ¿puedes leernos, por favor, mi corazón? Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ok, cuando nos veamos en esa situación, recordémonos de esta palabra. Por eso es que es tan importante que utilicemos nuestro almacén, que es el corazón, para colocar la palabra de Dios, para que cuando venga la prueba nos acordemos de esto y nos fortalezcamos. Por amor a Jesucristo, nosotros estamos dispuestos a sufrir cualquier agravio, con gozo, con gozo. Este es un versículo súper recontra famoso, ¿no? Es muy usado, aunque a veces se saca un poco de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que yo puedo todo. Muchas veces se toma ese versículo para decir, bueno, yo todo lo puedo, yo quiero ese carro, lo voy a obtener, yo quiero esa casa, la puedo, yo puedo con esto, puedo con aquello, yo puedo con lo que sea, ¿no? Pero vamos a ver qué dice realmente Cristo en nuestra fortaleza. Pero ¿cuál es el contexto de lo que se está diciendo aquí? Veámoslo ahorita. ¿Pueden leernos, por favor? Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Ese es el preámbulo de este versículo. Te dice, todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. ¿Qué es todo lo puedo? Vivir en pobreza y vivir en abundancia con gozo. De eso se trata. Esta carta a los filipenses la escribe el apóstol Pablo. ¿Y dónde estaba? En una cárcel en Roma. Cuando vayamos a Europa se las voy a mostrar, hijo. Una cárcel que está hundida así debajo, un hueco así abajo, húmeda, fría. Ahí estaba encadenado las 24 horas del día y en esa cárcel escribió esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy en la cárcel y estoy con gozo y estoy predicándole a mi carcelero y a mi compañero de celda. Y estoy fuera de la cárcel y también estoy gozoso, feliz, estoy haciendo lo mismo. Tengo abundancia y vivo con felicidad y contentamiento. Tengo poco y también vivo con felicidad y contentamiento. Estaban en Egipto el pueblo y está esclavizado y más crecían y se fortalecían. Éxodo 1:12. ¿Qué nos dice, Tati? Pero cuanto más los oprimía, más se multiplicaban, más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Esa palabra temer, hay varias palabras que dicen temer, pero esta palabra no es el temor a Dios. No es el temor a Dios. Esta es otra palabra que es vayakutsu. Ahí se las puse en hebreo y como se diría transliterado, ¿no? Vayakutsu. ¿Qué significa que los egipcios llegaron a temer? Esa palabra buscamos en el diccionario Strong, que viene de la palabra hebrea kutz, que significa abominación, aborrecer, se angustiaron y llegaron a sentir odio, aborrecimiento y un pavor morboso por el pueblo de Israel. Les pongo un ejemplo que espero que sea entendible. Cuando yo veo una cucaracha, yo le tengo un pavor que las aborrezco. O sea, por un lado le tengo pavor, por otro lado la aborrezco y por otro lado me crea una gran angustia. Me acuerdo una vez mi mamá en una panadería, que yo estaba chiquito, como la edad de Alfonso, y de repente mi mamá empieza a gritar en la panadería, ¡ah! Pero unos gritos, no eran gritos, eran alaridos, como una película de terror. Y yo decía, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué te pasó? ¿Qué te están haciendo? Y yo no sé, nadie le estaba haciendo nada. Era que tenía, entre ella hacía así, era que tenía una cucaracha en la cabeza.
Bueno, mira, cuando nosotros empezamos a predicar la palabra, vamos a sentir muchas veces el aborrecimiento de los pecadores. Porque el que está en pecado y le gusta y lo disfruta y no quiere que nadie le haga ver su pecado, prefiere andar en la oscuridad, amar más las tinieblas que la luz. Entonces, esas personas entran en angustia y terminan agrediendo. Por ejemplo, lamentablemente la comunidad LGTB o muchos homosexuales se ponen fúricos y se ponen violentos cuando escuchan algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque se sienten condenados y ellos quieren seguir viviendo en su... ¿no? Y reniegan de Dios y todo ese tipo de cosas. Entonces, nos abominan. Ese es el mismo sentimiento que tuvieron en Egipto contra el pueblo de Israel. Mientras más los oprimían, mejor les iba. Hasta que llegó un momento que le tuvieron terror y los aborrecían por completo. Ese es el espíritu del antisemitismo y del anticristo. Ese es el espíritu del antisemitismo y del anticristo. Sí, porque también hay un mundo espiritual que está mandando ahí, por eso hay ese rechazo inmediato. O sea, no solamente la práctica pecaminosa, sino el espíritu que está gobernando, ya sea en los hijos de Dios o los hijos de... Claro. Como esto no existe, ¿no? Como Drácula, que la cruz, una cosa así. Un rechazo total, ¿no? Ok. El mundo nos odia y nos aborrece porque le producimos temor y angustia. Sin embargo, a esas personas tenemos que dejarlas tranquilas. Nosotros vamos a predicar con libertad, pero a esas personas nosotros tenemos que dejarlas tranquilas. Pero aquellas personas que demuestren interés, curiosidad, que nos preguntan, que se acercan, que tienen un deseo, esa es una señal de que a esas personas debemos nosotros predicar. A veces a esas personas que se ponen así como Drácula, que nos aborrecen por completo, nosotros queremos insistir y terminamos siendo peor, que se genera una pelea, un conflicto, o sea, horrible. Y esas personas dicen que nosotros somos unos fanáticos que estamos obligando, que no sé qué, que lo otro. Realmente lo que quieren es vivir en su pecado. Entonces tenemos que saber darle lectura a esas situaciones. Ahora, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, salieron 70 naciones junto con el pueblo de Israel, o un remanente de hasta 70 naciones. De este mundo, sí hay parte del pueblo de Dios que está disperso y que actualmente no lo conoce. Y Dios los va a extraer por medio de nosotros. Nosotros tenemos que ser sensibles, escuchar la voz de Dios y poder atender el llamado de en las personas que Dios está trabajando. Algunos del mundo, lamentablemente, pocos son muchos los llamados, pocos los escogidos. Van a atender el llamado. El resto nos va a aborrecer siempre. Sí, tengamos claro eso. ¿Qué dice Romanos 10:14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Ok, el hecho de que el mundo nos rechace no quiere decir que nosotros dejemos de predicar. Tenemos que saber reconocer a los hijos o los potenciales hijos de Dios en el mundo. Marcelo, ¿me puede leer Mateo 22:14? Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ok. En Egipto, no todos los egipcios murieron. Algunos egipcios mataron al cordero y pusieron sangre en el dintel. Y salieron con el pueblo. Y salieron con el pueblo de Israel. Ok. Esto se repitió. Ok. Éxodo 13 y 14, Tati. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Ok, mire, el mundo va a ir escalando constantemente y cada vez va a estar peor.
Eso tampoco nos debe sorprender. Por ejemplo, lo vemos en la música. Siempre han habido música que tienen letras así, con doble sentido, pero eso ha ido escalando. Hoy en día ya la cosa es sin doble sentido ni nada, directo, de frente y explícito. El mundo, en su plan de destrucción del pueblo de Dios, siempre va a ir en escalando, ¿no? La maldad bajaba de edad. ¿Ah? La maldad ha bajado de edad. Antes los asesinos eran hombres de 30, 40 años. Ahorita la Sí. maldad está apoderada hasta... Y hacia los niños de poca edad también. También. Entonces, en esta historia vamos a ver que el faraón va a ir escalando en cada uno de sus planes, igual que el comunismo en Venezuela. Empezó y tal, que lo otro, ¿no? Que el socialismo, ¿no? La tercera vía en Inglaterra, el socialismo, Chávez, etc. Él ya tenía un plan y tenía una meta. Y él fue cada vez avanzando siempre en su plan. Y en un momento dado retrocedía un paso y después iba 3 pasos adelante. Siempre va a ir escalando hasta que ahorita ya tienen al país como lo tienen, ¿no? Así es el mundo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo servicio. Con dureza, con rigor, ¿no? El siguiente versículo, Marcelo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra. No leas lo que está en paréntesis. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y las miraréis sobre sus asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Ok, primero empezaron a dar un trabajo muy fuerte para que los hombres se fueran acabando y en la medida que los hombres se fueran muriendo, pues ellos se van apoderando de la mujer. No funcionó el plan, se multiplicaron y se fortalecieron. Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro plan. Ahora vamos a matar a todos los hijos varones cuando apenas nazcan, ¿no? No los podemos matar de adultos, bueno, vamos a matarlos desde que apenas nazcan. Ok. Ya, que tú que hablaste lo de que siempre va escalando, por ejemplo, esta parte del mundo, y justamente yo estaba leyendo el Salmo 37, que el versículo 7 dice: bueno, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que la tuve, y no te inquietes por la gente mala que prospere, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, porque a veces sabemos como la gente del mundo como su prosperar, y tú dices, pero como por qué, y como que porque le va bien, pero no es tan bien como le va, como uno quizás lo está viendo. O sea, parecerá que le va bien, pero no es así. Si Dios es justo, juzga con justicia y en su debido tiempo. Ok. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaban la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Vamos a ver un poquito sobre... Una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Púa. Habían como un promedio de 500 parteras, y Cifra y Púa eran, como decir, las líderes de las parteras líderes. En la tradición del pueblo judío se dice que Cifra era Miriam, la mamá de Moisés, y Púa era Yochebed, la hermana de Moisés. Descendientes de Leví. Vamos a ver un poquito, aquí en el hebreo hay cosas que nosotros no captamos si no vamos al idioma original, y se hace un juego de palabras. Una se llamaba Cifra porque Chafer, ¿no? Fíjate que Cifra y Chafer se escriben prácticamente igual, lo único que la última letra no está aquí, ¿no? Cifra y Chafer, que se escribe así, la última letra no está aquí, pero es la misma palabra, ¿no? Chafer, vamos a ver ahorita lo que significa, y
Púa porque pa. Y pa significa, Chafet significa belleza y pa significa hablar o conversar, ¿no? Y entonces ya les voy a explicar un poquito qué es lo que dice la tradición, ¿no? Cifra, que era Miriam, dime hija. Yo pensé que la hermana de Moisés era Miriam y la mamá era Yoheved. Oye, ahora me pusiste a dudar. No, yo creo que Miriam. No, Miriam era la hermana. Tienes razón, Renata. Gracias por corregirme. Tienes razón. Yoheved era la mamá y Miriam era. Perfecto. Nos querías Gracias. confundir. Nos querías confundir. Mira, que. Sí. Ok, entonces fíjate. Cifra significa adorno, justicia, claridad, ¿no? Y la misma palabra también significa belleza. Que ahí está el Strong 8235 y está el 8234, que es la misma palabra. Bueno, realmente aquí me equivoqué y la última letra no está ahí. Son la misma palabra, se escribe exactamente igual. Shefer significa belleza y habla de una montaña en el desierto. Como el Ávila, digo yo, no sé, el Ávila es una belleza, ¿sí? Entonces, Miriam se encargaba de agarrar al bebé, limpiarlo, vestirlo, ponerlo bello. Aunque Faraón los tenía destinados para la muerte. Y esto nos enseña también que nosotros, aunque estemos en el peor de los peligros, nunca debemos perder nuestra dignidad. Nunca debemos perder nuestra dignidad. Mira, cuando creo que Daniel fueron echados al foso de fuego y sus amigos se pusieron sus mejores vestidos y entraron al horno de fuego. No debemos perder nunca nuestra dignidad como hijos de Dios, vestidos de la justicia de Dios, vestidos de lino fino, aunque estemos en el peligro de muerte. Y la otra palabra, púa, porque pa, que significa hablaba, púa se encargaba, que era Yoheved, le hablaba a las madres en el oído para que tuvieran un buen parto. Yo me acuerdo que cuando Marley, en todos los partos, yo siempre estuve al lado de ella, animándola, hablándole, dándole fuerza, ¿no? Apoyándola. Bueno, esa era la labor de Púa. Y también le hablaba al bebé para calmarlo, ¿no? Entonces, las parteras del pueblo de Dios tienen una función de piedad y son parte del plan de salvación. Pero el propio Faraón las quiso usar para el efecto contrario, para lo contrario, para matar a los niños. Sin embargo, ellas tenían temor de Dios, pero no solamente tenían temor de Dios, sino que también tenían el apoyo de su familia. Yo coloqué este comentario aquí. No solo preservaron la vida de los niños, sino que también oraban para que los niños no nacieran con ningún defecto, ninguna tara, ningún defecto congénito de nacimiento, y también oraban para que las madres no murieran en medio del parto. ¿Por qué? Porque tenían temor de Dios. Y también tenían el apoyo, esto es un pensamiento mío, que ellas seguramente tuvieron que tener el apoyo de sus maridos y de toda su familia y de todo el pueblo de Israel. O sea, que fueron fortalecidas en medio de la comunidad. Nosotros tenemos que aprender a apoyar a nuestras esposas, a nuestras mujeres, para que ellas cumplan con la función que ellas tienen, que es extremadamente importante en el hogar y en medio de la congregación también. Fíjate como Renata me acaba de... Gracias, hermano. Ok, tenemos que tenerle temor al Eterno y no a los hombres. Mateo 10:28, ¿qué dice, Marcelo? Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel al que puede hacer
perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Amén. Ya estamos terminando el capítulo 1, que es el estudio, ¿no? Éxodo 20 y 21, May. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Ok, ¿qué significa de que les hizo bien y les hizo casas a las parteras? Significa, uno, le hizo bien porque el pueblo fue multiplicado y no fue diezmado. Dos, porque las protegió, porque se tuvieron que enfrentar al faraón y lo hicieron con mucha sabiduría y el faraón no les hizo nada. Y tres, porque como ellas eran la futura mamá de Moisés y la hermana de Moisés, le dieron como herencia la casa sacerdotal, porque de Moisés y de Aarón vinieron los levitas, eran parte de la tribu de Leví, vinieron la tribu sacerdotal y la del sumo sacerdote, que tenía que ser hijo de Aarón, ¿no? Entonces ese fue el beneficio, la bendición que les dio a las parteras. El versículo 22 sigue la escalada. No funcionó ese plan. Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos. Tati. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río a todo hijo que naciere y a toda hija presentad. Ok, ahora sí se va de frente. Ahora ya no va a estar con planes raros. No, ahora sí, ahora vamos a agarrar y los matamos. Listo, los echamos, no tiene orden de. ¿No? Por eso les digo que el mundo siempre va a ir escalando en contra de nosotros, el pueblo de Dios. Y tenemos que estar preparados, tenemos que tener firmeza y tenemos que tener una identidad bien formada, una personalidad, un carácter de Dios en nuestras vidas. Ya esta es la parte final. Entonces, fíjense, como un resumen. La formación de nuestra identidad como pueblo de Israel está basado en ¿qué? En las promesas de Dios, en su fidelidad a través de las pruebas que pasamos en el mundo y en el Mesías Yeshua. Les voy a hacer una pequeña muestra en el hebreo. Las letras tienen un valor numérico, no existen los números, sino cada letra tiene un valor numérico. Y eso se llama gematría. Y a través de la gematría Dios nos habla también. Pero esto es un nivel de profundidad más grande, un nivel más profundo de lo que es la revelación de Dios, ¿no? Fíjense, en esta misma parashá, en el capítulo 3, versículo 14, después que Dios se le aparece en la zarza a Moisés y la zarza no se quema, porque eso habla de nosotros mismos. Estamos en este mundo y el fuego no nos quema y las aguas no nos inundan. Entonces, esa zarza que no se quema habla también del pueblo de Israel, de nosotros mismos. Y después le dice que vaya a liberar al pueblo que ha escuchado sus oraciones, su clamor, su angustia. Y Moisés le dice: bueno, ¿y cómo me voy a presentar ante ese pueblo? ¿Qué nombre le voy a decir? ¿En nombre de quién voy? Entonces él le dice, y el Eterno respondió y dijo, y respondió Dios a Moshe: yo soy el que soy. Eso está en futuro, pero sabemos que el presente, pasado y el futuro para Dios es lo mismo, porque él es más rápido que la velocidad de la luz, y cuando Él es más rápido que la velocidad de la luz, el tiempo desaparece. Dice Einstein que en la medida que nos acercamos a la velocidad de la luz, el tiempo se va haciendo más lento. Dios no tiene límites de tiempo. Entonces esto lo podemos leer: yo era el que fui, soy el que soy y seré el que seré. Indistintamente podemos leerlo así. Ahora, Moshe, en hebreo se dice Moshe Ehyeh, Asher Ehyeh. Esa expresión tiene un valor numérico.
Vamos a ver cuál es el valor numérico de esta expresión. Moshe es aquella, ¿no? La primera palabra, y vale 345. Eye, yo soy, 21. Asher, 501. Eye, 21. Todo eso suma 888. Yo puse allá la palabra Jesus en griego, que es, ¿no? Jesus en griego, y en lo que sería la transliteración, que es el Jesús en español, ¿no? El griego también tiene esa particularidad que cada letra tiene un valor numérico. Y la palabra Jesus, estos son el valor de cada letra. Después ustedes lo van a poder comprobar, ¿no? Si quieren estar seguros de que eso es así. Y cuando sumamos todas las letras da 888, el mismo valor que la expresión Moshe. ¿Cómo le dirá a los hijos de Israel? Y Dios le dijo a Moshe, yo soy el que soy, seré el que seré, vale 888 también. Entonces, por eso que nuestra identidad es el Mesías, que es Dios mismo, es la palabra de Dios en acción. Yeshua significa Dios es salvación. Yeshua es la primera letra del nombre de Dios, Yod-Heh-Vah-Heh. Yeshua es salvación. Dios es salvación. Entonces cuando Moisés iba en el nombre de Dios, era como si estuviera, o sea, cuando está dando la palabra, cuando nosotros estamos dando la palabra de Dios, estamos impartiendo a Jesús mismo, a Dios mismo. Por eso que el Espíritu de Dios toca los corazones de las personas. Esa es nuestra identidad. O sea, en conclusión, nuestra identidad se forma por medio de Yeshua y su palabra. Chava, chava. Ok, si quieres, los comentarios los hacemos en la mesa y vamos a hacer la bendición sacerdotal.